Buenas tardes, profesor Carlos. Nuestro tema a presentar es la evolución de la población rural. Los alumnos por los que está conformado el grupo es García Mata, Joana Camila, Cruz Bárcenas Rogelio, González Vaca Alexis. Nuestro grupo es el 501 y esta es la rúbrica 2.2. En 1950, la cantidad de personas que habitaban en comunidades rurales representaban 57% del total de la población del país. En 1990 era del 29% y para 2020 se ubica en un 21%, porcentaje de población rural de 1950 a 2020. ¿Cómo se identifica el desarrollo rural? Bien, el desarrollo rural se identifica de acuerdo con la CONAPO 1994 con una población distribuida en pequeños asentamientos dispersos, con una baja relación entre el número de habitantes y la superficie que ocupan, así como el predominio de las actividades primarias, niveles bajos de bienestar y condiciones de vida. ¿Cuál es la cantidad de personas que habitaban en comunidades rurales? En 1950 la cantidad de personas que habitaban en comunidades rurales representaban 57% del total de la población del país. En 1990 era del 29% y para 2020 se ubica en el 21%. ¿Cuál es el porcentaje de población rural en 2020? El INEGI, el Censo de Población y Vivienda 2020 de la población rural, en 1950 la cantidad de personas que habitaban en comunidades rurales representaban el 57% del total de la población del país. En 1990 era del 29% y para 2020 se ubica en 21%. ¿Cuál es el rango de población rural en México? En México rige el criterio de que son rurales las localidades de menos de 2.500 habitantes, aunque en INEGI, para dar una visión más completa de lo rural, considera el rango de 2.500 a 4.999 habitantes como población rural. ¿Cuál es la población rural y urbana? El número de habitantes que tiene una población determina si esta es rural o urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. Volumen de población. La población rural creció de manera constante a lo largo del siglo XX, aclarando que 1921 fue la excepción, ya que decreció al igual que en el conjunto de la población del país, como consecuencia de la Revolución Mexicana. Para 1900 la población rural y rural ampliada era de 11 millones, cifra que ascendió a 12.3 millones en 1930. Posteriormente vinieron los años de mayor crecimiento, pues aumentó de 16.8 millones en 1950 a 24 millones en 1970. Grado de ruralización. El siglo XX fue de más urbanización en México. En 1900 la nación era en su mayoría rural, pues 81 de cada 100 habitantes vivían en localidades rurales y rurales ampliadas. Para 1930 el porcentaje se redujo a 74.4 y en 1950 a 65.4. En 1970 se dio la circunstancia de que el país contaba con similares cifras de población rural y urbana. A partir de ahí se impuso esta última. De este modo, aunque no dejó de crecer en términos absolutos de la población rural, el grado de ruralización del país disminuyó a 39.9 en 1980, a 34.4 en 1990. Volumen de población rural y rural ampliada por entidad federativa. En el año 2000, del volumen total de habitantes, 32.2 millones radican en localidades rurales y rurales ampliadas y 67.3 millones en localidades no rurales por entidad federativa están por arriba de los 2 millones en el volumen de población rural. Veracruz de Ignacio de la Llave, 3.4 millones; México, 2.5 millones; Chiapas, 2.4 millones; Oaxaca, 2.2 millones; y Puebla, 2.1 millones. Grado de ruralización.
En nuestro país, casi una tercera parte de la población es rural. Sin embargo, hay entidades federativas más rurales que otras. El predominio de la población rural es en 6 entidades: Oaxaca, donde la cifra es de 64.0%, seguido por Chiapas, 61.2%, Hidalgo, 58.5%, Tabasco, 56.1%, Zacatecas, 55.1%, y Guerrero, con 53.4%. Tamaño de localidad. En las localidades no rurales habita el 69% de la población y 31% en las consideradas rurales y rurales ampliadas. Respecto a la primera, se observan importantes niveles de dispersión, pues 35.2% de la misma viven en poblados menores de 500 habitantes y 20.2% en localidades de entre 500 y 999 habitantes, es decir, poco más de la mitad radican en localidades que por su tamaño tienen las mayores dificultades para su cobertura de servicios e infraestructura.